Amigos, muy buenas noches. Una vez más le damos la bienvenida a su programa La Hora I del capítulo de Ingeniería Electrónica. Este programa tiene como objetivo difundir diversos temas, sobre todo relacionados con las telecomunicaciones, con la innovación y con la ciencia y la tecnología. En esta oportunidad contamos con la participación de un gran profesional. Me refiero al magíster Alfredo Astudillo, quien tiene una experiencia muy grande en el campo de las TIC. Él es, aparte de ser un gran profesional en el campo de la TIC, es un consultor también. Y en ese sentido, hoy vamos a conversar sobre el futuro de la agenda digital de nuestro país. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para que esta agenda digital funcione como debería funcionar y que constituya un derrotero para que nuestro país se integre con mayor facilidad a la sociedad del conocimiento? Alfredo, muy buenas noches y bienvenido a este programa del capítulo de Ingeniería Electrónica de Lima. Gracias Mesías y buenas noches con todos. Bien, Alfredo, ¿cómo ves desde tu perspectiva los lineamientos que debemos de seguir para consolidar una agenda digital en nuestro país? Bueno, es un tema bastante controversial porque, en mi opinión, todavía no tiene el posicionamiento correcto dentro de los sectores sociales y económicos. A través de la CODESI, que es la Comisión de Desarrollo de la Sociedad de la Información, que está siendo liderada actualmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos desarrollando el tema de social de la información en varios grupos de trabajo, y uno de estos grupos de trabajo justamente es el de agenda digital. Nos hemos propuesto como meta tener un planteamiento de agenda digital nuevo para más o menos febrero del próximo año, considerando que la agenda digital existente, la denominada Agenda Digital 2.0, prácticamente se encuentra vencida con objetivos puestos al 2015. Ahora, el reto de generar una agenda digital nueva implica buscar consensos, buscar cuáles son aquellos aspectos donde nos podemos poner de acuerdo y cuáles son aquellos aspectos donde tenemos una visión de futuro y de desarrollo. Esta búsqueda de consensos y esos aspectos donde tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, son justamente los mayores retos para lograr conseguir una agenda digital. En esta agenda digital tenemos que enfrentar cosas como cómo hacemos para que el ciudadano, la persona, el peruano de esta sociedad pueda enfrentar adecuadamente los retos que vienen en este siglo XXI. Dime, y en esta estructura, tú hablabas de la CODESI, ¿no es cierto? Sí, correcto. La CODESI, y luego hablabas de que una mesa de trabajo es la agenda digital. Sí. ¿Nos podrías, antes de continuar, señalarnos cuáles son las otras mesas de la CODESI que la conforman? Sí, en principio, enumerarlo nomás, solamente en principio tenemos las mesas de la propia CODESI, la mesa de sociedad civil, la mesa de academia y la mesa de sector privado. Pero lo que estamos haciendo funcionar más son los grupos de trabajo. Ahorita tenemos el grupo de trabajo de identidad digital, el de ciberseguridad y el de agenda digital. Estamos por lanzar dos grupos de trabajo más, que es el de carpeta ciudadana y el de concientización digital. Yo tuve la oportunidad, fíjate, también de ser parte de la mesa 2, no me recuerdo, de la CODESI, que se estableció en el 2003 al 2005, no sé si recuerdas. Sí, bueno, sí tengo la referencia. Y ahí, por ejemplo, ahí estaba la mesa 2, que era el tema de capacidades y habilidades, y otras mesas que estaba como, por ejemplo, el tema de la infraestructura. Esas mesas, grupos de trabajo, ahora, ¿cómo han sido insertadas? Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Sí, mira, a ver, tenemos aún limitaciones funcionales o operativas en la CODESI y hemos ido creando las mesas de acuerdo a los requerimientos que los propios integrantes de CODESI han planteado. En el caso de infraestructura específicamente no se ha creado una mesa porque existe un ente rector. Entonces el ente rector está trabajando los temas de política de banda ancha y en su momento establecerá una mesa de trabajo correspondiente. Hemos empezado con mesas de aspectos que no están tan, digamos, considerados dentro de la estructura actual o institucionalidad actual. Por ejemplo, la identidad digital realmente no se está viendo integralmente. El tema de ciberseguridad, ese es un tema que tenemos bastante pendiente. Entonces hemos querido empezar con esos temas
para poder impulsarlos, ¿no? Dentro de este marco de la CODECI. Y el otro tema que obviamente era que teníamos que resolver era si teniendo una agenda digital ya vencida, era necesario hacer una nueva agenda digital. Entonces, teniendo la nueva agenda digital, tenemos el siguiente reto, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa nueva agenda digital efectivamente se ejecute y no estemos como en la situación anterior, donde la agenda digital 2.0 prácticamente fue abandonada durante 4 años? Dime, ¿y qué hacer precisamente para que ese trabajo que se está haciendo y que siempre se ha hecho luego no se concreta? ¿Qué ente rector debería de tomar el liderazgo de esa agenda para que se oriente en todo el país? Sí, siendo las TICs un aspecto transversal, la ejecución de esta agenda corresponde a múltiples sectores. Pero, y eso lo hemos discutido ya en diversos escenarios desde hace algunos años, la única forma de realmente poder impulsar el desarrollo digital en el Perú es, en principio, teniendo una institucionalidad dedicada a ella. Por institucionalidad establecemos organización, reglas, recursos dedicados al desarrollo digital. El principio dentro del Estado es que existe un ente rector de las TIC, pero ese ente rector de las TIC aún no es creado. Entonces tenemos un problema en el Estado donde hay varias instituciones que de alguna forma establecen y desarrollan políticas TICs, como son el MTC, como es la Secretaría de Gobierno Digital en la PCM, como puede ser hasta cierto punto la RENIEC o la SUNAT. Y la Produce también, Produce. Como es Produce. Entonces tenemos un fraccionamiento de las políticas TIC que hacen que no podamos avanzar adecuadamente. La necesidad de un ente rector es cada vez más imperiosa. Pero, ¿no crees tú también de que para elaborar esa agenda digital ya deberíamos empezar definiendo el ente rector, no esperarlo al final? Bueno, el punto es que el ente rector, había una decisión política de crear un ente rector basado en el Viceministerio de Comunicaciones. Ya. La transformación del Viceministerio de Comunicaciones en el Viceministerio de las TIC fue una decisión anunciada hace ya algunos meses. Entonces se está retrasando esa decisión y nosotros ya estábamos considerando que ese ente rector iba a ser el impulsor de esta CODECI. Actualmente, como ese ente rector no existe, estamos trabajando solo en el marco de la Comisión Multisectorial, que es un ente de coordinación, pero que no tiene el peso necesario para en el futuro esta agenda que se desarrolle pueda ser implementada. Claro. ¿Y esa comisión multisectorial se ha creado por decreto supremo? Es por decreto supremo, fue creada el año 2015. Y de la PCM, me imagino. La CODECI fue creada en el 2015, un decreto supremo que inicialmente la CODECI fue asignada a la PCM, una comisión de multisectorial cuyo responsable era la PCM, pero que fue asignada al MTC hace unos meses. Y en los grupos de trabajo, me imagino que los diversos profesionales de diversos sectores, por eso se llama multisectorial, ¿no es cierto? Sí, sí. Me imagino que son conscientes de la importancia de implementar, no solamente de establecer, sino de implementar una agenda digital. Sí, estamos en esa discusión. Es claro que una de las líneas de la agenda digital va a ser la propia institucionalidad que permita crearla, que permita ejecutarla. Los profesionales, lo bueno es que los profesionales están colaborando en el desarrollo de los grupos de trabajo de la agenda. Por ejemplo, ayer tuvimos la reunión del grupo de identidad digital. Ha habido profesionales de peso en este grupo de trabajo que han puesto sus aportes sobre un tema muy importante como es identidad digital, y vamos avanzando. Esperamos de acá a unos meses tener un modelo completo de identidad digital que nos permite establecer un marco sobre el cual establecer las normativas respectivas si son necesarias y desarrollar este aspecto de identidad para todos los servicios electrónicos. Contigo tuvimos también la oportunidad, Alfredo, de trabajar en el Acuerdo Nacional. Sí, correcto. Lo que es la estructura, lo que es el tema de una política de Estado, la política 35, que luego ya fue presentado en Palacio de Gobierno. Y ese marco de la política de Estado número 35, ¿ustedes cómo lo están utilizando? ¿Cómo se están basando? ¿Están soportándose en esa política de Estado o todavía no? Por supuesto, la política 35 facilita el desarrollo de una agenda digital.
Lo que sucede es que ya al tener una política de Estado, la agenda digital vendría a ser la política sectorial o multisectorial TIC. Entonces, esta política multisectorial TIC se va a apoyar necesariamente en la política 35. Básicamente es un desarrollo de la política 35. Entonces, el esquema es hacer esta política multisectorial TIC y luego establecer que a partir de ella se hagan políticas sectoriales específicas. Por ejemplo, la política de educación y TIC, que en realidad vendría a corresponder al sector educación. Y empezar a elaborar una especie de árbol donde, como las TIC son transversales, tienen que estar presentes en todos los sectores. Pero es importante establecer la agenda digital, porque la agenda digital es el marco de políticas TIC que nos van a guiar a través de todos los sectores, y esto va a hacer la articulación de políticas. Porque lamentablemente, actualmente, las políticas TIC o de desarrollo digital están desarticuladas. Necesitamos dos cosas básicas: el instrumento de política que las articule y el instrumento institucional que nos permita efectivamente articularla ya en su ejecución. Entonces tú has dicho ahí una palabra clave, que es la transversalidad. Sí. Es decir, que las TIC, en lugar de dudas, es transversal a todas las actividades productivas, económicas, culturales, deportivas, sociales. Es decir, está más allá del Internet de las cosas, está en el Internet del todo, incluso, ahora como se puede hablar. Y en ese sentido, mi consulta era, ¿cómo lo ves tú el tema relacionado no solamente lo que es la transversalidad, sino el concepto de la interoperabilidad, que en la agenda digital también lo están contemplando? Sí, en principio la transversalidad se da no porque sea básicamente un tema tecnológico, básicamente es porque las TIC ya han penetrado totalmente todos los procesos económicos y sociales. Ya no es posible hablar de una sociedad sin pensar en lo digital. O sea, nos estaríamos alejando totalmente de las sociedades desarrolladas. O sea, no es posible desarrollarse sin digital. De tal forma de que en el futuro, en realidad, la palabra digital va a dejar de existir, porque va a estar tan presente en nuestras vidas que no vamos a ser conscientes de ella. Pero respecto a la interoperabilidad, la interoperabilidad en realidad es un concepto más instrumental. Es un concepto que permite que diversas entidades puedan operar juntos. Entonces, si hablamos de un concepto amplio, interoperabilidad en el Estado, la idea es hacer que el Estado funcione como uno solo. La interoperabilidad tampoco es un concepto tecnológico. Hay un problema, a veces se piensa que la interoperabilidad se resuelve con computadores. La interoperabilidad en esencia es ponerse de acuerdo entre tú y yo, cómo intercambiamos una información y hacemos que para la persona externa nos vean los otros dos totalmente coordinados. Pero esa tarea, ¿quién lo está viendo en el Estado, en el gobierno, mejor dicho? En el Estado el responsable es la Secretaría de Gobierno Digital, pero la interoperabilidad va más allá que el gobierno. A eso voy. Entonces, dentro de la agenda, efectivamente, por decir algo, cuando nosotros en estos momentos tenemos facturas electrónicas, necesitamos crear sistemas por los cuales podamos intercambiar efectivamente las facturas electrónicas, las guías electrónicas, las órdenes de compra electrónicos. Todos esos documentos tienen que intercambiarse, y ese intercambio de documentos es interoperabilidad. Dime, y el tema relacionado con lo que es la parte de la modernización y reforma del Estado y el gobierno electrónico, ¿cómo lo está viendo la agenda digital? ¿También lo están contemplando? Bueno, tenemos un eje que es el gobierno digital. Hay que tener claro que el gobierno digital es más allá que el gobierno electrónico. El gobierno electrónico en esencia era usar instrumentos TIC para mejorar los procesos del Estado. Automatizar el Estado. El gobierno digital no es automatizar el Estado. El gobierno digital es transformar el Estado, cambiar el Estado, establecer un proceso de relacionamiento diferente entre el ciudadano y el Estado, establecer servicios diferentes desde el punto de vista del ciudadano. Por ejemplo, una transformación del Estado en ese sentido es crear la carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana es un concepto por el cual ya los ciudadanos no van y le piden documentos al Estado, sino que el Estado se los pone en su carpeta. Algo así como que en lugar de que tú lo lleves a tu casa y lo archives, el Estado lo archiva en tu casa. Pero en este caso tu casa es electrónica. Entonces las soluciones cambian, ¿no? El gobierno digital obviamente es un eje, y es un eje muy importante, ¿no? Pero hay un ente rector claro que es la Secretaría de Gobierno Digital. Pero para eso también hay que ir procesos, ¿no? Lo que dices tú es cierto, pero sin embargo, por ejemplo, el tema de lo que es el gobierno electrónico tiene que ir quemando etapas. O sea que el gobierno electrónico es una etapa de llegar a una transformación digital. Sí. Porque si no, no tendríamos un gobierno digital si no pasamos por las etapas de un gobierno electrónico.
Sí, claro, en realidad lo que hay que hacer es una especie de roadmap, o sea, una hoja de ruta. Hoja de ruta, eso es. Y entonces, por ejemplo, lo primero que hizo un país como es Corea es automatizar los registros nacionales. De tal forma que tú, por ejemplo, dices todos los registros, ¿no? Los registros civiles, los registros de identidad, los registros de salud, los registros de permisos, todos estos registros se automatizan. Y la automatización de estos registros es una base para ya crear servicios digitales mucho más fuertes. Eso todavía es gobierno electrónico. Pero ya en el proceso de que tú, a partir de esos registros, crees servicios que antes no tenías, eso ya es transformación digital. Y a todo esto, ¿cómo responde la academia? ¿Cómo responde la universidad, los institutos a este llamado para construir una agenda digital? Bueno, nosotros tenemos un reto en que la academia participe mucho más en el tema. En los grupos de trabajo sí hay representantes de universidades que están, digamos, trabajando bastante bien con nosotros, pero nos falta todavía mucho camino para lograr que hayan más representantes de universidades y sobre todo que se pueda coordinar, ¿no? Coordinar aspectos en conjunto. Esta va a ser una línea de trabajo. Mañana tenemos una reunión justo con la academia, con algunos sectores académicos, para configurar un probable programa de desarrollo de aplicaciones. Y ahí ustedes me imagino que estarán coordinados con la SUNED o con la SUR, no sé con cuál. No, en este momento o es de manera directa con estamos coordinando directamente, porque la coordinación con los organismos o los gremios académicos no ha sido muy efectiva. Entonces coordinamos directamente con las principales universidades y aquellas universidades que manifiestan voluntad. Tenemos un reto de ampliar la convocatoria. Sí, porque ahí cuando hablamos de principales universidades como que ya estamos generando un sesgo, ¿no? Sí, pero también tiene que ver mucho con el interés, ¿no? Hay universidades que han logrado su licenciamiento, hay 15 como ahora, hasta ahora, 15 universidades que han dado su licenciamiento. Con ellas, por ejemplo, podrían empezar. Pero fíjate que en esas 15 yo me he dado con la sorpresa, grata sorpresa, que hay universidades que nunca habíamos escuchado, pero están licenciadas. Más allá de las tradicionales, ojo. Por ejemplo, hay una universidad, creo que en Huancavelica, que ya logró su licenciamiento. Entonces, eso, por ejemplo, podríamos también ir viendo, ¿no? O sea que... o definir proyectos concretos. Tenemos un proyecto que es este Hub Digital de Trujillo, donde obviamente las universidades de Trujillo tienen que participar en ese proyecto concreto. Y estamos en proceso de coordinar para que ese proyecto se vaya desarrollando. La verdad, Alfredo, que ya me imagino que estarás tú y todo el equipo con bastante trabajo, con bastante preocupación, con muchas tareas, porque ahora en estos minutos que hemos conversado o que estamos conversando, queda recontra pequeñito, ¿no? Porque hay un montón de cosas que deberíamos conversar. Cuéntanos cuál es el derrotero que van a ser el devenir, agenda, reuniones en las regiones, con la academia, como estás comentando. Sí, bueno, en principio vamos a estamos estableciendo las reuniones del grupo de trabajo de Agenda Digital y haciendo que los otros grupos trabajen. Agenda Digital va a haber muchas reuniones hasta el mes de febrero, que debemos entregar un producto, pero además de eso estamos ya trabajando con las mesas regionales para crear agendas digitales regionales o impulsar agendas digitales regionales o apoyar a las regiones que ya estén trabajando en agendas digitales regionales. Por ejemplo, la del Cusco ya tiene una agenda digital regional en marcha, Ayacucho está desarrollando su agenda digital, Puno también está desarrollando su agenda digital y en Cajamarca estamos trabajando para que conjuntamente con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza empecemos a desarrollar una agenda digital. La idea de estas agendas digitales no es un tema, nuevamente lo digo, tecnológico, sino cómo apoyar el desarrollo de las regiones a través de este instrumento digital que, como dije en algún momento, ya no es un lujo, ya no es un adicional, ya no es un tema de soporte, es un tema que de todas maneras va a afectar la vida de todas las personas. Fíjate que cuando yo fui congresista planteé que el internet sea un derecho fundamental, igual que el agua, la luz y el desagüe, no me entendieron, entonces no, dijeron que, y creo que hasta ahora lo siguen entender, que eso con el tiempo va a ser algo natural, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir en ese camino, mi estimado Alfredo. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo que el internet debe ser considerado como un derecho fundamental, porque si tú no tienes acceso a internet, te estás quedando fuera del desarrollo. Entonces cualquier persona debería tener esa oportunidad
de pertenecer a una sociedad desarrollada. Y acceder a la información y acceder al conocimiento de manera democrática para generar capacidades y habilidades. Alfredo, el tiempo se nos agotó, la verdad que pasó rapidísimo. Muy agradecido, reconocido por estar aquí en este programa. Más bien, cuéntanos algo, como quien te despide del programa. Bueno, para mí es importante, y para los que estamos trabajando en esto, que se entienda que desarrollo digital es desarrollo, que no hay una diferencia, que es necesario subirnos un poco a los grandes retos del siglo XXI. Entendamos que ya vivimos en el siglo XXI, pero este siglo XXI que se nos viene en los próximos años va a ser mucho más dramático y disruptivo que lo que hemos vivido en los últimos 50 o 70 años. Y que es necesario afrontar este reto como país, como sociedad, porque si no, nos vamos a quedar retrasados del resto de los países, del resto de la sociedad. Es un reto importante y es muy importante que tengamos conciencia de lo que implica el reto. Alfredo, muchísimas gracias por la oportunidad, te reitero, y la verdad que muy reconocido y agradecido por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Mesías, muchas gracias como siempre. Mucho gusto. Gracias.